Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a este tiempo, a este conversatorio juvenil sin tabúes ni impostores, que de verdad que estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Si recién te conectas, acomódate porque va a ser un tiempo muy interesante, con información valiosa y que te va a interesar mucho a ti, te va a ayudar muchísimo. Y sé que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados con muchos de los temas que vamos a tocar. Pero para este bloque tenemos a una invitada súper especial que de verdad que yo estoy súper emocionada de poder entrevistarla y muy alegre. Ella es psicóloga, es licenciada en psicología en la Universidad de Málaga, en España, y es española por si acaso. Y bueno, también tiene un máster en psicología clínica en la Universidad Complutense de Madrid. Y además es escritora, es autora de alrededor de 6 libros muy buenos, muy enriquecedores. Y también escribe, ¿no?, en el periódico Protestante Digital, y también tiene su consultorio personal donde realiza su trabajo como psicóloga atendiendo pacientes individuales, parejas y familias. Y bueno, y podríamos seguir enumerando muchas de las cualidades y de las virtudes que tiene nuestra invitada el día de hoy, pero es una profesional en su área y de verdad que estamos muy felices de tenerla aquí. Así que Lidia, bienvenida, un saludo para nuestros jóvenes. Hola a todos. No os veo las caras, pero casi, como si lo pudiéramos hacer. Me alegro de estar con vosotros hoy, aunque sea desde la otra punta del mundo. Qué bien que Sí. tenemos tecnología para hacer esto. Sí, de Así que, verdad que sí. Bueno, en este bloque vamos a hablar acerca un poco de ansiedad y depresión, pero primero vamos a tocar acerca de depresión. Sé que muchos de nosotros que hemos pasado en esta cuarentena hemos sentido identificados quizá con ese sentimiento de tristeza profunda, ¿no? Y creo que aquí este tema es de mucha importancia, así que tú que nos estás viendo, toma tu lapicero, tus anotes, para que puedas apuntar todo lo que vamos a hablar en este tiempo. Bueno, la primera pregunta es que nos expliques tú que tienes todo el conocimiento, tú que sabes esta área, que nos expliques un poco, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que estoy sintiendo depresión y no una simple tristeza, ¿no? ¿Cómo nos me contarías? gusta mucho de decir esto de coger papel y lápiz, porque eso es un antidepresivo natural. Tomar postura activa ante lo que uno tiene delante me parece que es un buen comienzo, así que os animo a eso. Voy a la pregunta, era un Adelante. inciso. Sí, Eh, la depresión es mucho más que tristeza, tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Por explicarlo de una manera así un poco simple, pero para que se entienda, claro. todo nuestro sistema nervioso cuando estamos deprimidos está funcionando por debajo de lo normal. Para que nos demos cuenta un poco de a qué me refiero, lo notamos en que nos falta la atención, la concentración, el ánimo, por supuesto, Sí, nos falta ese sentido a veces de esperanza que tenemos en otros momentos, pensamos más lento, hablamos más lento, nos movemos más lento, todo va más lento. Y claro, cuando uno tiene esa sensación de desgaste brutal, sobre todo a nivel de emociones, aunque también físico, le cuesta tirar con todo en la vida, ¿no? Le cuesta sí. mover casi un lápiz de aquí a aquí. Lo notamos mucho en que no nos apetece relacionarnos, vemos el mundo de manera oscura, a nosotros de manera oscura, por supuesto el futuro también. No nos apetece movernos de la cama, no nos apetece meternos en la ducha. Sí. Entonces, hay todo un conjunto de cosas ahí, ¿no? Por supuesto, cuando la cosa se complica, que siempre se puede complicar, pueden llegar incluso momentos en que la persona incluso quisiera desconectar de la vida, ¿no? Le gustaría que se parara el mundo, bajarse en la siguiente estación y que el mundo siguiera sin él, ¿no? Sí, Y bueno, tiene mucho que ver con incluso sentimientos de muerte, ¿no? De sí, suicidio, cuando se llega a las formas más extremas de depresión. Pero efectivamente no es solo tristeza. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero, por ejemplo, es tan signo de depresión, por ejemplo, la apatía, la pérdida de motivación por las cosas que antes nos motivaban o nos sí. agradaban, como la propia tristeza. Así que ni todas las tristezas son depresión, ni la depresión siempre viene con tristeza necesariamente. Excelente. Y bueno, ahora tomando en cuenta estos indicadores, quizás tú que nos estás viendo, te has sentido identificados con alguno de estos indicadores que nos han explicado hace un ratito, así que con más razón, quédate aquí, quizás dices, sí, yo tengo esto y lo otro, y estoy quizás pasando un episodio depresivo, entonces quédate aquí, porque la siguiente pregunta es con bastante controversia, porque
un cristiano puede estar deprimido. ¿Qué hay con la frase, no? Estén siempre gozosos, alegres. Recuerdo una vez que una amiga me dijo, no, pero yo no puedo estar triste porque soy cristiana y tengo que estar feliz todo el tiempo. Y hay esa imagen, ¿no? De que el cristiano tiene que estar feliz todo el tiempo. Y hay como que dos polos. Tengo que estar feliz todo el tiempo sin importar el sufrimiento, ¿no? Pero en tu libro justo hablabas un poco acerca del gozo, ¿no? De la alegría, basado en Filipenses. Compártenos un poco qué opinas, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, a ver, yo respeto mucho todas las opiniones, evidentemente, y no quiero sentar un dogma, pero cuando yo leo, por ejemplo, en Mateo, en Marcos, a un Jesús que dice, mi alma está muy triste, abatida hasta la muerte, respeto, como digo, todas las opiniones, pero me quedo con la de Jesús, evidentemente, ¿no? Lo que él expresa Sí. no es una depresión clínica en ese sentido que a veces nosotros hemos conceptualizado, ¿no? Pero yo más bien haría la pregunta de otra manera. Prácticamente, ¿y qué personaje bíblico no pasa por un proceso depresivo? Wow. O sea, Sí, ahí qué tenemos un buena montón de pregunta. ellos, hombres de Dios y mujeres de Dios a quienes nosotros no le vamos a llegar ni a la suela de los talones seguramente, Así es. pero que sin embargo tuvieron precisamente por su fervor y por su amor al Señor y por su nivel de entrega momentos muy, muy, muy duros, muy, muy muy rozando y algunos instalados incluso en el deseo incluso de morir, ¿no? Entonces, claro, cuando a veces, yo entiendo que desde la buena intención, pero creo que a veces es como si leyéramos dos Biblias distintas, ¿no? Sí, Otras personas y yo parece que tenemos Biblias distintas. Cuando leemos este tipo de cosas, yo creo que no hemos terminado de captar lo que significa esto, ¿no? Es decir, el dolor no es pecado y sentirse deprimido no es wow, pecado, wow. ni elimina el hecho de que el Señor puede trabajar en nuestro dolor y trabajar en nosotros para generar paciencia, para trabajar el contentamiento, que es algo sobrenatural, mucho más allá que simplemente estar contento. Creo que además esa idea de estar siempre gozosos la hemos convertido en una cosa tontorrona, Sí, triunfalista, exacto. excesivamente de ¡yuji! ¡Qué contento estoy! Cuando eso, en realidad, o sea, perdonadme, hay momentos en la vida en las que si vienes de esa manera te falta un tornillo. O sea, Sí, lo que se nos dice es que no nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza. claro. Pero claro que nos podemos entristecer. Entonces, hay momentos en que incluso la tristeza puede llegar a términos horribles, ¿no? Vemos a Moisés, por Sí, ejemplo, en una depresión por agotamiento brutal, a Elías en una depresión por agotamiento brutal, vemos a Jonás con otras razones, pero también en ese tipo de cuadro. Por cierto, Jonás, que a veces se le ha visto casi como el apestado de los profetas, ¿no? Cuando Jesús dice de él que es el más grande de todos los sí, profetas. Quizá deberíamos escuchar más veces las palabras de Jesús y menos veces las nuestras, ¿no? Y desarrollar un oído especial para juzgar menos, quizás señalar menos, no ser excesivamente alarmistas en ver pecado en todas partes cuando muchas veces no tiene nada que ver con esto. Lo que se nos dice es que aprendamos a vivir con esperanza tanto en contextos de necesidad como en contextos de abundancia, ¿no? Y la necesidad no siempre es una necesidad material, a veces es una necesidad emocional. sí. Qué bonito eso que acabas de decir, ¿no? Aprender a vivir con esperanza, ¿no? Y la esperanza que viene de Jesús, ¿no? Wow, sí, qué lindo. La siguiente pregunta es acerca de la Biblia, ¿no? La Biblia, muchas personas creen que es indiferente a nuestros estados emocionales, que la Biblia no habla de ansiedad ni de depresión, que es aislada, ¿no? Pero quiero que nos compartas tú un poco de que si la Biblia habla acerca de depresión, si algún personaje de la Biblia pasó por algún episodio depresivo y cuéntanos, ¿no? Un poco más acerca de Y esto. hemos mencionado algunos así de pasada. Yo animo a que se lean las historias desde esa perspectiva, integrando lo que significa contemplar la posibilidad de la depresión, porque descubriríamos, por ejemplo, que muchos de los salmos de David están escritos desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar oscuro en el que piensas que todo se va a acabar, en el que sientes que todos te han abandonado, que todos son tus enemigos, incluso en el que estás en ese pozo de muerte, ¿no? Podemos ver, hemos mencionado también a Moisés, por ejemplo, hemos mencionado a Elías, Jeremías es otro de ellos, y no de balde escribe su libro Lamentaciones, ¿no? Y Sí, muchas de esas cosas están escritas y sin embargo están integradas en el canon que el Señor nos ha regalado para seguir buscándole y conociendo de su carácter. Y
Una de las cosas que a mí me encanta es ver cómo Dios trata con todas esas personas en el peor momento de sus vidas, ¿no? Yo nunca veo reproche en Dios hacia esas personas y su tristeza. Ni siquiera Job deseando su muerte en ocasiones y maldiciendo prácticamente el día que nació, ¿no? Porque Sí. aunque el Señor a veces le tiene que hablar con mucha contundencia y mucha firmeza, pero lo que vemos en esos hombres y mujeres, Habacuc también, incluso Juan el Bautista en un momento dado le dice a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? O sea, el nivel de duda de Juan en la cárcel, a punto de ser decapitado, nos puede hacer una idea de cuán triste podía estar en ese momento, ¿no? Entonces, es verdad que no hay ninguna mención directa a la palabra depresión, pero tampoco la hay a la pornografía, y eso no significa que la Biblia no hable de pornografía o de ecología o de otros muchos temas para los cuales no hay esa palabra explícita, ¿no? El otro día hablaba de algo parecido en otro contexto. Hace poco he publicado un libro que se llama Educando hijos en la era digital. Es el más reciente de ellos. Y una de las cosas que yo explicaba es, Salomón, por ejemplo, es un sabio antiguo que nos da consejos muy aplicables a la era de hoy, para la era digital, precisamente, aunque no aparezca la palabra tecnología en la Biblia. Sí. Así que creo que a veces somos como muy estrechos de mente cuando necesitamos que aparezca la palabra exacta, y si no, no somos capaces de leer entre líneas todo eso, ¿no? Así que son muchos los personajes que lo pasan mal. Vemos a un Jesús sudando sangre en los peores momentos y pidiéndole al Señor, a Dios mismo, a Dios Padre, ¿no? Que pasara de él aquella copa si era posible. Entonces, cuando observamos todo esto y además vemos el grado de misericordia y de gracia con el que Dios siempre trata con la persona que está triste, porque ahí no es que se queja contra Dios, ahí se queja con Dios. Job mete a Dios, en su propia ecuación de sufrimiento. En ningún momento lo saca de allí, ni tiene ese contencioso con Satanás, cuando era Satanás verdaderamente el que había tocado su cabeza, de cabeza a pies, todo su cuerpo con aquella sarna maligna, ¿no? O sea, no es con Satanás siquiera con quien él tiene ese diálogo intenso, lo tiene con Dios porque sabe que Él es el que tiene el control de las circunstancias, ¿no? Y hay todo un rayo enorme de esperanza en medio de ese tipo de conversaciones de dolor. También Habacuc, cuando habla con Dios y dice, no entiendo la maldad, miro alrededor y parece que no pasa nada, que no haces nada, ¿qué es lo que está sucediendo? Nuestros enemigos nos destrozan, pero esa queja no es de nuevo contra, sino expresada a Dios, y Dios se complace en eso. O sea, yo la percepción que tengo es un Dios que recibe eso con gracia y que devuelve gracia en medio del dolor, y ahí es donde las personas crecemos, ¿no? Así que creo que equivocamos, de verdad. El sentido de juicio nunca fue algo que se nos dio para ejercerlo entre nosotros, más bien el generar espacios de misericordia y de gracia, no llamando a lo bueno malo ni a lo malo bueno, pero no llamando pecado a lo que no lo es. Claro. Wow, sí, me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? De que Dios devuelve con gracia. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, esta es muy importante porque creo que muchas personas han pasado por esto e incluso están luchando con este tipo de pensamientos. Además que conozco amigas y familiares cercanos, ¿no? Que están luchando con este tipo de pensamiento, y son los pensamientos suicidas, ¿no? Pensamientos de muerte que, como una vez escuché, ¿no? Y me dijeron, ¿qué hago, María, con estos pensamientos que vienen a mí y se quedan anclados en mi cabeza y no los puedo sacar? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar ese tipo de pensamientos? Sí, a ver, este es uno de los casos en los que a mí me parece que es más útil posiblemente el pedir ayuda profesional. No es de obligado cumplimiento, por supuesto, no es nada a lo cual yo vaya a imponer, ¿no? Pero los pensamientos suicidas tienen algunos elementos que pueden ser bastante difíciles de manejar para alguien que no tenga un conocimiento más profundo de cómo funciona la mente, porque se convierten fácilmente en pensamientos obsesivos. Una cosa es tener algún pensamiento puntual, que yo creo que todos en momentos muy duros y difíciles de nuestra vida hemos podido tenerlos. Yo recuerdo un par de momentos en mi vida en los que he tenido ideas de suicidio. Es muy diferente que planificar tu suicidio, ¿vale? Voy a hacer una diferencia grande ahí, porque una cosa es que se te pase en la mente la idea tipo flash, y otra cosa distinta es que tú estés elaborando cómo haría esto y lo haría de esta manera y de esta otra, ¿no? Las situaciones de mucho dolor a veces nos llevan a esa cosa de pensar en la tentación de, entre comillas, qué bonito sería bajarse del sufrimiento, ¿no? Y poder simplemente no estar.
Eso es una idea de suicidio en un sentido, pero no significa que quieres morirte o que lo vayas a ejecutar. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no es una idea tipo flash, sino que es algo que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez pasa por la cabeza de la persona? Eso tiene mucho más aspecto de una idea obsesiva. Una idea obsesiva tiene mucha más carga genética de la que a veces nos imaginamos, ¿vale? En todos los sufrimientos psicológicos no hay la misma carga genética. A veces simplemente reaccionamos ante las situaciones, otras veces lo que hay o puede haber son desequilibrios químicos, porque nuestro cerebro es un órgano tan caído como el resto de nuestros órganos del cuerpo y de todo lo que nosotros somos. Vivimos en un mundo caído, no solamente nosotros, sino el mundo gime por su propia redención, ¿no? Y la naturaleza lo hace. Entonces, nuestros cerebros están tocados por eso también. De hecho, por esa razón es que ciertos psicofármacos en determinados momentos hacen efecto. Sí. Si no hubiera una descompensación química, aquello no haría ningún efecto, pero hace efecto precisamente porque está compensando algo. Entonces, no digo con esto que cuando hay pensamientos suicidas haya que medicarse, no, pero sí que es importante que haya un profesional que pueda diferenciar si es simplemente una idea puntual, en cuyo caso pues prevemos que será temporal. Si se está convirtiendo en algo obsesivo, lo obsesivo tiene que ver más con la ansiedad y ahí se están juntando ansiedad y depresión que muchas veces aparecen de la mano. Y en otras ocasiones se está llegando incluso a planificación suicida, que en determinado tipo de personas, por ejemplo, en adolescentes, yo nunca me la jugaría a arriesgarme a no pedir ayuda. O no lo haría, por ejemplo, con personalidades más impulsivas. ¿Por qué? Porque si tienen un deseo muy intenso y en un momento dado tienen en la mano la posibilidad de hacerlo, lo van a hacer. Entonces, ya ahí estamos hablando de palabras mayores y eso es lo que creo que es difícil manejar si no se tienen unos mínimos conocimientos, ¿no? Wow. Y esos pensamientos, claro, podemos afrontarlo de esa manera, ¿no? Como tú decías, pidiendo quizás ayuda, pero dependiendo, ¿no? La diferencia entre si son pensamientos flash o pensamientos que se van a convertir en obsesión. Y bueno, otra pregunta que es bastante frecuente entre los jóvenes aquí también en la iglesia es que si los cristianos deberían ir a terapia, ¿no? Terapia psicológica. O cómo podrían buscar ayuda a aquellas personas que ahorita nos están escuchando y dicen, sí, yo estoy pasando por depresión, me parece que sí, incluso estoy teniendo algunos pensamientos. ¿Y cómo responderías a esto? Sí, creo que los psicólogos haríamos mucha menos falta, incluso los psicólogos cristianos, si nuestras comunidades fueran comunidades de mucha más gracia que la que a veces mostramos cuando alguien viene a contarnos este tipo de cosas. Wow. Si cuando alguien viene a hablarme a mí, yo no sé, imaginaos que yo no soy psicóloga, ¿vale? Pero viene alguien a contarme que está deprimido. Yo lo primero que le digo es que eso es del diablo, que eso es pecado, que cómo se le ocurre, esa persona se ha quedado sola frente a su situación, punto número 1, ¿vale? O sea que mal vamos. Si lo que yo hago no es tanto juzgarle, pero las herramientas que le doy, un poco entre comillas, me las estoy inventando, las estoy sacando de la manga, no tengo ni idea, pero bueno, estoy un poco, como diríamos aquí en España, salvando los muebles, ¿no? Procurando salir de la situación un poco como sea. No sé hasta qué punto estamos ayudando. O sea, yo creo que a veces hay depresiones que son verdaderamente cosas muy serias, ¿no? ¿Eso significa que siempre tengo que pedir ayuda al psicólogo? No es real. Porque si yo tengo un buen entorno familiar, un buen entorno de amigos que sí generan ese espacio de gracia, que me escuchan, se solidarizan conmigo, me dan una visión complementaria a cómo yo estoy viendo el mundo, oran conmigo, me acompañan en el proceso, no solo un día, sino que me llaman con frecuencia, me hacen sentir querido, me enseñan a caminar juntos, porque eso es uno de los mayores focos de depresión hoy en día, que vamos solos por la vida demasiadas veces, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de crear esos espacios de gracia y de misericordia, de verdad que los psicólogos y los psicólogos que somos creyentes no haríamos tanta falta. Ahora, ¿cuál es el miedo muchas veces de hablar entre hermanos o incluso con familia? Pues no me van a entender, seguro que se lo van a contar a alguien, me van a juzgar, no van a ser objetivos y desgraciadamente tienen mucha razón. ¿Por qué se busca un psicólogo cristiano? En primer lugar, porque al ser creyente entiendes que va a comprender tu idioma, se puede hablar en un lenguaje común. Yo hago psicología, en mi consulta de psicología, evidentemente, pero me solidarizo de una manera distinta con la persona que tengo delante cuando es creyente y ella conmigo, porque podemos entender el lenguaje en el que hablamos. Y si la persona me dice, oye,
mi vida de fe está afectada por esto y siento que el Señor no me habla y no sé muy bien dónde buscar, entiendo perfectamente lo que me puede estar contando la persona, no le voy a juzgar ni mucho menos voy a pensar que tiene un brote psicótico porque es que debe estar oyendo voces, ¿no? Cuando dice que Dios le habla. Entonces, como creyente, hago un acompañamiento en ese sentido distinto. Como psicóloga he tenido que escoger qué aspectos de la psicología son compatibles con mis principios y cuáles no, ¿no? De la misma manera que he escogido un tipo de orientación más científica que una freudiana, pues evidentemente escojo qué tipo de técnicas puedo utilizar y cuáles no. No porque venga nadie a prohibírmelo, sino porque en mi conciencia soy consciente de que voy a trabajar mucho mejor cuando estoy alineada con aquello en lo que creo, ¿no? Así que puedo trabajar con personas con las que comparto la fe en ese sentido y ya digo, no es prescriptivo, hay que ir al psicólogo, pero sí que creo que pasa una cosa y es importante darnos cuenta. Un psicólogo, un profesional está adherido a un colegio de psicólogos ante el cual rinde cuentas. Sí. Desgraciadamente, entre creyentes muchas veces no rendimos cuentas, nadie supervisa la labor de los que acompañan muchas veces y tristemente, ¿qué pasa? Que uno a veces habla con el pastor y el siguiente paso es que se entera la mujer del pastor, las señoras de la reunión de señoras, o se lo digo al líder de jóvenes y se entera su novia y su novia se lo dice a la prima y la prima se lo dice a la mamá de la prima y entonces estamos ahí en una especie de historia rarísima por la cual a mí me parece una falta de respeto, lo estoy comentando así un poco en plan broma, pero verdaderamente es que a veces se ven situaciones muy feas en los contextos de iglesia que yo creo que no nos las podemos permitir. Claro, muchas veces te dicen, pues mira, vengo a hablar contigo en vez de hablarlo con el pastor, y me da muchísima pena, yo les animo a que vayan al pastor también, porque es que sé que si se lo cuento al pastor, pasado mañana lo sabe todo el mundo. Todos los pastores no son iguales, todas las iglesias no son iguales, pero a mí me regula el secreto profesional. Sí. Entonces, ese tipo de cosas a veces es verdad que ayudan a que la persona pueda dar ese paso. Ahora, ojalá viviéramos en una comunidad que nos diéramos una cobertura tal y fuéramos tan sabios a la hora de aconsejar que realmente, vamos, la profesión psicológica no hiciera falta para nada. Ojalá la gente de la calle tuviera que venir a nosotros en la iglesia para preguntarnos, oye, me encanta lo que tienes, ¿dónde lo has encontrado? Y pudiéramos decir, mira, Jesús es el médico estupendo, maravilloso, divino, que te lo va a resolver todo. Pero a veces somos los peores embajadores posibles y creo que eso lo debemos reconocer. Sí. Sí, es cierto, ¿no? A veces solemos juzgar, criticar, ¿no? Aquellas personas que vienen en ese estado, pero creo que es mostrar, como decías, ¿no? Más gracia y misericordia, la gracia y misericordia que mostraba Jesús. Y bueno, la última pregunta, ¿no? De que es acerca de este tema, ¿no? Depresión, para pasar al siguiente, que es ansiedad, es ¿qué hábitos no saludables pueden realizar nuestros jóvenes, todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Para quizás sobrellevar la depresión, ¿no? Yo soy bastante antipastillas en general. Creo que a veces son necesarias, pero cuando se habla de antidepresivos casi todo el mundo piensa rápidamente en pastillas, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que hay muchos recursos que tenemos en la mano que son antidepresivos naturales y que desgraciadamente muchas veces no usamos, ¿no? Por ejemplo, las buenas relaciones con las personas, por supuesto con el Señor, el tener una comunión estrecha con Él es un antidepresivo natural único. El tener actividad, hábitos, rutinas que a veces no nos gustan, pero nos cambia el hábito cuando nos cambia el ánimo, cuando tenemos el hábito de levantarnos a una buena hora por la mañana, ponernos a hacer cosas, organizarnos, tomar un buen desayuno, disfrutar de algo rico, compartir un espacio con alguien, que nos dé el sol, por ejemplo, hacer un poco de ejercicio, cuidar el cuerpo que se nos ha regalado. Es decir, cuando las personas tenemos orden en nuestra vida, nuestro estado de ánimo cambia radicalmente. Wow. Es súper importante también tener un buen equilibrio, digamos, entre lo que es obligación y devoción, ¿no? Lo que nos gusta hacer y lo que nos vemos obligados a hacer. Ninguna vida que consista solamente en trabajar y pagar facturas se vive con alegría. Sin embargo, entendemos que el trabajo es un mecanismo mediante el cual no solamente pagamos facturas, sino podemos aportar a la sociedad en la que estamos, podemos ser diferentes, hacemos misión desde nuestro lugar de trabajo, impactamos el mundo, la sociedad y la comunidad en la que estamos puestos. Y ese tipo de visión, ¿no? El poder entrever las cosas, entender el tiempo en el que vivimos y poder ver lo espiritual detrás de lo que muchas veces pensamos que es solamente y puramente mundano del día a día, ¿no? La verdad es que eso ayuda mucho. Luego hay cosas muy importantes, como por ejemplo un sentido de agradecimiento profundo. Esa idea de dar gracias en todo es de las cosas que más nos
con gracia también, con un buen estado de ánimo. Es decir, sí, cuando las cosas están muy feas, aún así, nos está pasando ahora en medio de la pandemia, todavía hay mucho que funciona. Es decir, si esto hubiera pasado hace 100 años, tú y yo no estaríamos hablando desde la otra punta del mundo a través del medio tecnológico. No estaríamos disfrutando de que incluso estando encerrados en casa podamos tener una conexión a Internet, podamos estar viendo una película agradablemente acompañados de nuestros familiares. Estaríamos viviéndolo de otra manera. Nuestros abuelos hubieran vivido esto de otra manera completamente distinta, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que somos muy afortunados desde muchísimos puntos de vista. Y cuando una persona pierde el sentido del agradecimiento, se convierte en una persona amargada. Piensa que todo el mundo le debe todo, deja de reconocer al creador por encima de las cosas y simplemente se convierte en alguien exigente, que no ve nada más que su propia nariz, ¿no? Que el árbol que tiene delante y pierde de vista el bosque. Así que todo lo que tiene que ver con el agradecimiento y con volcarse a los demás. Creo que la depresión y la ansiedad también, en una buena parte a día de hoy, tienen mucho que ver con nuestro propio egocentrismo en el primer mundo del siglo XXI, ¿no? Cuanto más al occidente estamos en un sentido y más industrializados, más mecanizados, más tecnologizados, más médicamente avanzados, más caemos en depresiones, ansiedades. O sea, y de verdad creo en el estado de bienestar y me encanta vivir en este siglo y no haber tenido que nacer en el siglo XII. O sea, no me estoy refiriendo a que odio vivir en este siglo, pero es cierto que nos hemos convertido en gente caprichosa, irascible, que demasiado centrados en nuestro propio ombligo, no nos damos cuenta de que tenemos muchísimo más de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué cosas nos deprimen? ¿Que nos falta la comida? No, porque eso lo tenemos resuelto. Me preocupa mi éxito, me preocupa mi satisfacción personal, me preocupa que no me siento realizado. Yo a veces de verdad escucho ciertas cosas y pienso, wow, o sea, se nos ha ido mucho, mucho de las manos este asunto en este lado del mundo, ¿no? Así que todas esas cosas que he mencionado son antidepresivos naturales, hay muchos más, pero serían como para ejercitarse, para mantener el ánimo donde realmente hay que tenerlo. Ahí está el contentamiento, ¿no? Donde podemos ver la mano de Dios en medio de todas esas cosas. Wow, sí, qué increíble. Y yo me quedo con eso de la gratitud, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes solemos quejarnos de casi todo, de que si sale el sol, ¿por qué sale el sol? Que quema mucho, que si ya llegó el invierno, que wow, mucho frío, y casi nada nos parece, ¿no? Yo sé que quizás tú que me estás escuchando, casi nada te cuadra a veces, y solemos quejarnos mucho, ¿no? Y agradecer muy poco. Y allí es como tú decías, ¿no? Que nos hacemos un poco, disculpando la palabra, ¿no? Miserables, un poco más tristes. Y creo que debemos comenzar a agradecer, ¿no? Por lo pequeño que tenemos, por estar vivos incluso. Hoy día comiste, gracias Dios, gracias. Porque hoy tuve con qué abrigarme, hoy tuve que ponerme, hoy tuve que comer, ¿no? Y creo que esos son motivos suficientes para agradecer. Y una vez te escuché decir, ¿no? Acerca de ver las luces en medio de los oscuros. Y eso creo que está muy relacionado, ¿no? El hecho de que la gratitud permite ver las luces en medio de los oscuros. Y bueno, ahora sí, estos han sido las preguntas relacionadas acerca de depresión, pero ahora sí vamos a pasar al siguiente tema, que es ansiedad. Ansiedad que está relacionada también con depresión, que como decías, ¿no? A veces llegan de la manito, son súper amigas y nos visitan, ¿no? Y bueno, vamos con la primera pregunta. Así es. Bueno, ¿qué es la ansiedad, no? ¿Cómo me doy cuenta que estoy ansiosa? ¿Y cómo se manifiesta, no? Explícales un poco a los jóvenes que nos están escuchando. Vale. A ver, la ansiedad es un miedo que se ha pasado de rosca, diríamos aquí, ¿vale? O sea, de la misma manera que una tristeza que se ha ido de las manos va a una depresión, un miedo que se ha ido de las manos se puede convertir en ansiedad, porque la diferencia entre miedo y ansiedad tiene que ver con si lo que tengo delante es un peligro real o no lo es. De manera que, claro, si lo que yo tengo delante es un perro a punto de morderme, ahí tengo muchas razones para tener miedo. El miedo, por cierto, es un regalo genial que Dios nos ha hecho. ¡Wow! ¡Qué increíble! Para darnos cuenta de cuando hay algo ante lo que tenemos que salir corriendo, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando se nos avisa sistemáticamente de, pues estad velando, atentos, porque tenéis alrededor de vosotros león rugiente buscando a quien devorar. Creo que le deberíamos tener más miedo, entre comillas, a veces del que le tenemos, más respeto a esto de lo que le tenemos, ¿no? Porque a veces pecamos de ser demasiado fuertes, de ir demasiado sobrados, de pensar que, bueno, al fin y al cabo, y no digo que no tengamos que creer en el poder del Espíritu, en que donde está Dios, desde luego, no puede habitar otra cosa que no sea Él, pero estamos
ahí siendo zarandeados, ¿no? Muchas veces. Y entonces ahí es donde digo, el miedo es una cosa, la ansiedad es otra. La ansiedad tiene que ver con que he calibrado mal el miedo, me lo he llevado a un extremo terrible, pienso que no va a haber escapatoria, que no va a haber salida, no estoy contemplando la realidad completa, ¿no? Me la estoy llevando, digamos, a un plano mucho más irracional, ¿no? No es lo mismo tener una reacción de huida o pánico ante un perro o un pitbull que está entre nosotros para morder, que ante una cucaracha, por ejemplo, ¿no? La misma reacción ante una cucaracha no tiene ningún sentido. Sin embargo, por eso mismo se le llama ansiedad, ¿no? Y ya muchas veces, porque nos hemos acostumbrado demasiado a un mundo con un nivel de bienestar muy alto, estamos muy acostumbrados a vivir, como digo, en el primer mundo, resulta que a la mínima que algo se nos descontrola, a la mínima que ya algo se nos va de las manos, ya pensamos todo es peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues porque tenemos miedo, nos ponemos mascarillas, guardamos distancia de seguridad. Aquí en Madrid, por ejemplo, estamos confinados en algunas zonas, no podemos reunirnos. Por ejemplo, de mi ciudad no se puede salir ni entrar, a no ser que sea por causa de trabajo o estudios, pero no podemos además reunirnos en grupos de más de 6 personas si no somos misma familia. Porque tenemos miedo, entonces hacemos todas esas cosas. Pero para no tener ansiedad, seguimos haciendo cierta vida normal, es decir, hay que seguir saliendo a comprar, hay que seguir cogiendo el coche, hay que seguir haciendo lo que hay que hacer, porque de otra manera puedes llegar a la conclusión errónea de, madre mía, menos mal que no he salido de casa ni siquiera a comprar, porque esto podría ser una hecatombe, ¿no? Y a ver, claro que pueden pasar cosas, también me puede atropellar un coche aunque no haya pandemia, pero no me puedo quedar encerrada el resto de mi vida a la espera de que haya una vacuna o a la espera de que dejen de circular los coches. Entonces, lo primero es miedo, lo segundo es ansiedad, lo primero es legítimo y recomendable para tener cuidado, lo segundo es otra cosa que se nos ha ido de las manos, ¿no? Wow, sí, qué interesante. Pero bueno, ahora cuéntanos cómo se relaciona lo que pensamos y los episodios ansiosos, ¿no? ¿Qué relación hay entre eso? Porque sé que sí, está muy relacionado. Es total. Nuestros pensamientos ahí dan muchas vueltas. Cuando tengo un paciente en consulta que viene por algo así, yo suelo analizar con él 4 aspectos y están los 4 íntimamente relacionados, ¿vale? Uno es la parte más evidente, que es la del miedo, la ansiedad, es ese miedo desproporcionado, esa es la parte emocional, la angustia, digamos, y todas sus derivadas, angustia, desesperación, todo eso va un poco junto. Hay una parte que es muy física, que es a la que la gente le llama la atención. Uy, tengo taquicardia, sensación de ahogo, entumecimiento muscular, dolor de cabeza, pienso que me estoy volviendo loco, que me voy a morir. En ataques de pánico, por ejemplo, eso suele suceder. Los ataques de pánico son un tipo concreto de ansiedad, ¿vale? La parte fisiológica. Luego hay otra parte, que es la que me preguntabas, que tiene que ver mucho con cómo pensamos, ¿no? La persona ansiosa tiende al pensamiento catastrofista. Todo va a salir mal, esto es horrible, debo buscar una solución, ya estoy otra vez igual, ¿cuándo se va a acabar esto? Esto es insoportable, bueno, en fin, todas las cosas que nos decimos. La preocupación, entonces, es otra forma de ansiedad. De hecho, hay trastornos de ansiedad que tienden más a lo físico, otros tienden mucho más a lo que tiene que ver con pensamiento en forma de preocupación, por ejemplo, la ansiedad generalizada, aquello de me preocupo por todo, ¿no? Sí. Y luego hay otro cuarto elemento, que es el de la conducta visible, digamos, lo que yo podría grabar con una cámara de vídeo, para que nos entendamos, ¿vale? No es tanto lo que sucede aquí dentro, sino lo que pasa fuera. Y tiene que ver con las cosas raras que empezamos a hacer y a dejar de hacer desde que tenemos ansiedad. Ya no me subo en el autobús, ya no voy sin la botellita de agua y la pastilla en el bolso, ya no voy sin acompañar, o ya no entro en un centro comercial, o ya no me siento a tal sitio o en tal otro de tal manera o de tal otra, o cada vez me quedo más en casa porque me da miedo salir, ya no me subo a ascensores, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, cada persona vive su configuración de ansiedad de una manera completamente distinta, porque además todo esto es dinámico. A lo mejor nunca he tenido muchos síntomas físicos, pero de repente pasa algo, tengo un ataque de pánico y ya no solo es preocupación lo que vivo, se me complica con la parte fisiológica. ¿Qué pasa? Que de nuevo ahí es donde el hecho de que haya alguien que sepa de conducta aligera mucho también la carga que las personas tienen acerca de esto, ¿no? Yo recuerdo hace pocas semanas
hablando con una chica que vive pues un pensamiento obsesivo constante. Ella tiene un tipo de ansiedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Cada vez que le viene una idea recurrente intenta compensarlo con alguna clase de conducta y eso al final es una esclavitud, ¿no? Y cuando se le puede explicar cuál es la interacción entre lo uno y lo otro, la verdad es que la persona notas que al comprender lo que le está sucediendo, al darse cuenta de que no es que te estás volviendo loco, sino que tu mente se ha convertido en demasiado preventiva, tanto que va en hiperalerta constantemente por la vida, está casi buscando peligros donde no lo hay. Cuando la persona entiende eso, entonces empieza a poder tener un poquito de control sobre eso. Pero ahí es importante tener a alguien delante que te sepa explicar lo que está pasando. Claro que sí. Bueno, y hablando un poquito, ¿no?, de nuestra fe, ¿no? Los cristianos podemos pasar por ataques de pánico y más o menos cuéntale a los jóvenes de qué se trata, porque conozco muchos de quizás los que nos están viendo han pasado por algún ataque de pánico y les encantaría, ¿no?, saber cuál sería esa Claro. respuesta. Sí, la Biblia da por hecho que vamos a tener ansiedad, ¿eh? O sea que de la misma manera que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, o sea que se da por hecho, uno va a los salmos y dice, y cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová le sostiene, pero dice, no dice si el hombre cayere, dice cuando el hombre Qué cayere. bueno. O sea que, vale, lo digo para que lo tengamos en cuenta. Bien, dicho eso, ¿qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una forma de ansiedad que, fíjate qué tontería más grande, empieza a raíz de cualquier cosa, puede ser un recuerdo, puede ser de estar parado y en silencio, puede ser de estar durmiendo y que de repente en un sueño aparece algo, puede ser cualquier cosa que hace un clic y empezamos a generar síntomas físicos que no tienen causa física, los produce la mente, pero parece que me va a dar un ataque al corazón, parece que me voy a ahogar, parece que, ¿vale? Si yo fuera en ese momento al servicio de urgencias de un hospital y me analizaran y me hicieran todo lo que me tienen que hacer para descartar causa física, me dirían, váyase usted a casa tranquilo porque no tiene usted nada físico. Me darían seguramente una pastillita para relajarme, alguna clase de benzodiazepina, un ansiolítico y con eso me ayudarían a dormir, pero sería bueno saber cómo tengo que manejar eso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede en un ataque de pánico? Lo voy a resumir en medio minuto, no es el momento para explicarlo detalladamente, porque eso se trabaja en una consulta con el caso concreto, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Esto ha empezado porque ante una situación de miedo, la persona empieza a respirar distinto. Al respirar distinto, llena de oxígeno en exceso sus pulmones, eso se llama hiperventilar. Pulmones y corazón están súper interconectados, el corazón rápidamente se da cuenta de que tiene más oxígeno en los pulmones del que debe, así que empieza a bombear rápidamente para distribuir todo ese oxígeno en sangre, a través de esa sangre a todos los órganos del cuerpo, porque lo que ha interpretado el cerebro es hay peligro. Claro, a lo mejor solo había una cucaracha, pero se ha movilizado toda la maquinaria, ¿no? Entonces, primero empiezan los pulmones, se sigue con el corazón. Si llega sangre a los músculos se tensan precisamente para subir a un árbol o salir corriendo si hace falta. Pero cuando uno lleva mucho tiempo en eso y se ha disparado la adrenalina y se han dilatado las pupilas y todo lo que pasa en una reacción de miedo y no hay nada a lo que enfrentarse, llega un momento en que el cuerpo ya por exceso de tensión se agarrota, notamos hormigueo, incomodidad, nos sube la temperatura, tenemos sensaciones muy, muy feas, ¿no? Claro, de alguna manera es como si hubiéramos sacado todo el ejército a las calles solamente porque paseaba un perrito por la calle. Es una desproporción. Sí. Pero hemos vivido como si nos hubiera invadido todo el ejército de extraterrestres, ¿no? Entonces, en esa desproporción es donde estamos cuando hay un ataque de pánico. Wow, qué interesante, de verdad. Dice que muchos acá de los que nos están escuchando están tomando nota y se están sintiendo identificados quizás con los que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la Biblia, no? Cuéntanos un poquito qué dice la Biblia acerca de la ansiedad, pues, ¿no? Ya nos contaste acerca de la depresión, ahora cuéntanos un poquito de la ansiedad. Sí. En ese sentido, lo que se nos muestra, como digo, es que las personas somos frágiles, ¿no? Y yo creo que la fragilidad es uno de esos elementos que justifican el que las personas de natural tengamos miedo. Si una persona no tiene miedo y no se siente frágil, tampoco busca nada más, no busca la salvación de Dios. Entonces, el tener miedo, aparte de ser una de esas reacciones con las que Dios nos ha dotado como dentro de un gran abanico de emociones que tenemos, son las que nos permiten precisamente poder buscarle de una manera especial, poder postrarnos. Eso significa que tenemos que vivir constantemente en el miedo,
No, pero en el triunfalismo y en la autosuficiencia tampoco. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como pueblo de Dios es que nos sentimos demasiado fuertes, creemos que podemos solos. Yo sé que mi pecado principal es la autosuficiencia. Tiendo a hacer las cosas por mis medios primero y luego ya cuando veo que no puedo, entonces busco al Señor, desgraciadamente, ¿no? Sí, creo que muchos de los jóvenes también son bastante autosuficientes, autónomos. Claro, entonces cuando la Biblia yo veo que está dando por hecha esa ansiedad, la veo en personajes bíblicos, como digo, y veo que la clave no está tanto en no tener miedo o no tener tristeza, sino en qué voy a hacer con ella cuando aparezca. Wow, entonces puedo comprender que el pecado no está en esa ansiedad, sino en recordar que lo que Dios me dice en medio de esa ansiedad es no temas porque yo estoy contigo. Wow. Cuando dice no temas es porque ya estoy temiendo. Es decir, y claro, sería ideal que pudiéramos tener ese nivel de control sobre nuestras emociones y tener súper presente todo el tiempo que el Señor está con nosotros en la barca, ¿no? Pero claro, muchas veces ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque somos frágiles, somos finitos y tantas y tantas veces tenemos que pedir perdón al Señor porque nos damos cuenta de que se nos han olvidado sus promesas, se nos ha olvidado que Él sí está en la barca y que Él no se ha olvidado de nosotros y que Él no tiene prisa en intervenir porque Él nunca llega tarde. Entonces, en ese sentido, creo que Dios nos ofrece su ayuda porque sabe que la necesitamos. Y si ese miedo es el que nos ayuda a acercarnos a Dios, oye, pues bienvenido sea. En un sentido, el mundo se sigue perdiendo porque no tiene miedo a lo que vendrá después, no tiene pánico a encontrarse un día todavía más alejado de Dios de lo que está en este momento. Así que creo que ante una situación como la que vivimos, de hecho, por eso poníamos el ejemplo antes de miedo, ansiedad frente a la pandemia, es muy útil tener un cierto grado de miedo, no que nos bloquee, no que nos haga olvidar que tenemos un Dios que es mucho más grande que nuestras dificultades, pero sí, el agarrarnos a esas promesas es porque las necesitamos en primer lugar. Sí, wow, qué interesante, ¿no? Eso que dices, ¿no? Que hay ese cierto miedo que nos acerca a Dios, ¿no? Que nos hace recordar sus promesas y de que Jesús sigue en la barca, ¿no? Y acá viene una pregunta bastante controversial, porque muchos se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Tratamiento psicofarmacológico o fe? Hay como que dos bandos, ¿no? De que, no, sí, creo que el Señor me va a sanar, no necesito las pastillas para nada, y hay otro bando que cree y se aferra a los tratamientos psicofarmacológicos, que son la única solución y no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿No hay algún punto medio? Sí, voy a intentar matizar. Soy muy amiga del lenguaje, me encanta el lenguaje y creo que es una herramienta brutal que Dios nos ha dado para poner matices a las cosas y creo que es lo que muchas veces nos permite aclarar y aclararnos, ¿no? Entonces, yo haría la siguiente pregunta y ahora ya lo voy a desarrollar. ¿Quimioterapia u oración? Wow. ¿No? Porque, claro, la diferencia está en si lo que tengo es ansiedad o tengo un cáncer, ¿no? Ahí sí que lo vemos más claro. Sí. También hay gente que dice quimioterapia no, bueno, lo respeto. Ahora, a mí si me detectan un cáncer, yo mañana voy al médico y averiguo si hay algún tratamiento incluyendo quimioterapia. ¿Cirugía sí o cirugía no? Porque está la fe. Bueno, vamos a ver. Lucas era médico y escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos y, en fin, hay profesiones que están ahí, entre otras cosas también, porque es la manera en la que Dios nos bendice también. A través de esos que nos ayudan es que el Señor está presente, dice el Salmo 118. Así que, teniendo todo eso en cuenta, digo, ni me gusta el extremo de no, los psicofármacos son pecado, ni me gusta el extremo de hoy sí, por favor, psicofármacos en vena. No, ni lo uno ni lo otro. Porque en todas las cosas lo que tenemos es que pensar con la cabeza. Vamos a ver. De la misma manera que yo voy al dentista y si me tengo que sacar una muela, no me la saco a las bravas, me pongo anestesia y me quito la muela, digo yo una cosa, a ver, si tengo ansiedad, no estoy diciendo con esto que tenga que tomar ansiolíticos sí o sí. De hecho, los ansiolíticos me gustan muy poco porque además crean adicción. Si puedes pasar un ataque de pánico sin ansiolíticos, muchísimo mejor, pero no porque sea pecado, sino porque es algo que, en definitiva, si no lo usas con mesura, te puede esclavizar fácilmente desde muy al principio. No necesitas 3 años de psicofármaco para esclavizarte de eso. No pasa con los antidepresivos, por ejemplo. Los antidepresivos de nueva generación no generan adicción, ¿vale? No voy a entrar en una clase de psicofarmacología, pero para que nos entendamos. Entonces, tengo mucho menos problema con los antidepresivos
tomados en causas muy concretas, no siempre, que con los ansiolíticos, porque los ansiolíticos, como digo, crean dependencia. Ahora, yo pongo un ejemplo. Yo recuerdo una época muy trágica y muy dramática de mi vida, en la que tuve que vivir pues una situación de divorcio contra mi voluntad y bueno, me quedaba con una niña pequeñita con los familiares más cercanos a 600 kilómetros de distancia. Era una situación bastante fea y en aquel tiempo, que era de mucha angustia, evidentemente, de mucha complicación, de mucha preocupación, en esa época yo estaba durmiendo aproximadamente 1 hora, hora y media al día. Yo no dejé de trabajar en esa época. Al día siguiente yo tenía que atender a mis pacientes, atender a mi hija y tener no una gran sonrisa, porque no tocaba, pero sí tirar de la manera mejor posible porque había una niña que no tenía por qué pagar el pato de eso, ¿no? Yo os digo una cosa, durante ese tiempo el Señor hizo una intervención maravillosa en mi vida gracias a que tuve una doctora de cabecera que me recomendó algunas pastillas durante unas semanas para poder recuperar mi ritmo de sueño, poder ir a trabajar con mis 6-8 horas de sueño bien cumplidas. Pasadas 4 o 5 semanas de haber empezado a tomarlo, pude regular mi sueño de otra manera, ya estaba más capacitada para tomar decisiones mejores, podía asumir las riendas de la situación que tenía por delante y entonces el papel que ese fármaco jugó durante esas semanas ya no fue necesario durante las siguientes. Amén, porque existió aquello. Amén. ¿Que no haber existido el Señor me hubiera proporcionado otros recursos? Seguramente, pero me proporcionó ese y fue estupendo y no pasa nada. ¿Eso significa que cada vez que tenga una mala noche voy a tomar un ansiolítico? No. Ni tampoco que los voy a estar recomendando constantemente, para nada, de verdad. Si se puede vivir sin ellos, muchísimo mejor. Pero hay ocasiones en las que lo contrario, no tomarlo, es mucho más perjudicial. Es como la que está embarazada y no se quiere ni tomar un paracetamol, aunque puede tomárselo, porque es que le duele la cabeza y tiene una migraña y piensa que es mejor la migraña para su bebé que el propio paracetamol. Pues a veces no es así. Entonces, bueno, tenemos que ponerlo en la justa balanza, ¿no? Y no generar dogmas a veces donde no los hay. Sí, wow, qué interesante. Bueno, ya para terminar, esta es la última pregunta. Y bueno, ¿qué consejos claves le darías a todos los jóvenes y las personas en general que nos están escuchando para poder afrontar la ansiedad o incluso cómo manejar un ataque de pánico? Sí, yo creo que de las cosas más peligrosas cuando uno tiene pánico o cualquier clase de ansiedad es paralizarse, ¿no? Empezar a hacer esas cosas raras de las que hablábamos antes. En un sentido, mi recomendación sería que nada paralice tu vida. Es decir, si estás teniendo ansiedad, pues tienes que saber que la ansiedad es molesta, pero nunca es peligrosa. ¿Que te tienes que sentar un rato en el sofá hasta que se te pase? Pues nada, tranquilo, te coges una revista, te sientas en el sofá hasta que se te pase y si tarda 2 horas en pasársete tienes que simplemente esperar un rato más, tener una disculpa con alguien que te esperaba y le dices, oye, no voy ahora, pero voy dentro de 1 hora, pero vas dentro de 1 hora, me refiero, no paralices tu vida, puedes tomarte tus tiempos, puedes hacer ciertos ajustes, pero la cosa empieza a complicarse cuando empiezo a hacer esas cosas raras, empiezo a no ir a sitios, empiezo a cancelar, empiezo a no salir de la cama, ahí es donde entra la depresión muchas veces y se complica lo uno con lo otro, ¿no? Porque voy haciendo mi vida mucho más pequeña y empiezo a reducir mi mundo hasta el punto de que me quedo prácticamente enclaustrado en una habitación, además aprendiendo una mala lección, mala por errónea, porque es aquello de, oh, menos mal que me fui de aquel centro comercial o menos mal que me bajé del autobús 2 paradas antes, porque si no, Dios mío, no sé qué hubiera pasado. Pues no hubiera pasado nada, hubieras pasado un mal rato, pero hubieras descubierto una gran cosa y es que no sucedía lo que temías, que no te iba a dar ese ataque al corazón, que no te iba a dar ese... Entonces, el paralizar la vida es una de las peores cosas, ¿no? En estos tiempos uno paraliza la vida con mucha más facilidad de la que a veces piensa, así que si lo que estamos diciendo es que Dios está con nosotros, bueno, vamos a reconocer nuestro momento de ansiedad, vamos a buscar poder donde lo hay, vamos a buscar intervención en nuestras circunstancias donde lo hay. Cuando se nos dice en la Biblia, cuando pases por los ríos no te anegarán, cuando pases por el desierto yo estaré contigo, voy a hacer caminos en la soledad, caminos en el desierto, bueno, todas esas promesas son para que las recuperemos precisamente en momentos de este tipo, ¿no? Donde nuestra mente se está yendo hacia pensamientos oscuros, feos, terribles, de catástrofe. Más bien es aquello de decir, no, el Dios que está conmigo es mucho más poderoso que el miedo que estoy percibiendo en este momento. Entonces es verdad que el miedo me atenaza, pero ese es un momento para llenar mi mente también de todo aquello que es bueno, justo, amable, digno de alabanza. Ahí nos vamos a Filipenses otra vez, que es uno de esos... Es una de esas cartas increíbles en las que Pablo está pasando por momentos horribles. Él insiste mucho en que precisamente para que su ánimo no decaiga,
o sea que estaba muy triste y seguramente pues también con ansiedad, sabiendo que se la jugaba mucho más de lo que nos la jugamos nosotros. Él estaba buscando constantemente, ¿no?, esas buenas noticias de sus hermanos, esa respuesta directa de parte de Dios constantemente, sabía ser agradecido, él reconocía que todo lo podía en Cristo, que le fortalecía porque había aprendido a vivir tanto en la dificultad como en la abundancia, ¿no? Así que tenemos muchas cosas de las cuales llenar nuestra mente en momentos de ansiedad. Permitámonos vivir esos momentos, el Señor cuenta con ellos, a los únicos que nos sorprende es a nosotros, al Señor no le sorprende. Así que, bueno, creo que todo eso ayuda. Wow, sí, así que como decías, ¿no? Permitirnos vivir esos momentos, pero sin que nos paralicen, ¿no? Entonces, yo sé que tú que has estado escuchándonos, estás tomando nota de estos consejos, de estas recomendaciones, y de verdad que ha sido todo un gusto estar aquí contigo, ha sido tan enriquecedor, tan lindo este tiempo. De verdad que muchas gracias por este tiempo, por acompañarnos, porque sabemos que eres una persona muy ocupada con tantos proyectos, pero gracias a Dios estás aquí con nosotros y estamos muy felices. Un placer, gracias por la invitación. Me ha gustado estar, me encanta poder ser útil, así que ojalá todas estas cosas os sirvan. Sí, bueno, más bien aquí le vamos a dejar, ahí producción va a colocar sus redes sociales de usted para que la puedan contactar. Tiene su página de web como Lidia Martín, Instagram como Lidia Martín también, y también hay libros que pueden descargar y de verdad que son muy enriquecedores, les va a ayudar muchísimo. Vayan a seguirla y a dejarle mensajes de amor también y agradecerle por este tiempo, por este conversatorio. Sin tabúes ni impostores. Gracias. Un abrazo.